acompaña. Tengo que poner acá entendido, ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Constanza Massina, soy profesora y egresada de SEAD en la maestría en Economía y Ciencias Políticas. Hace algunos años dicto análisis institucional en la maestría, de la que es director el doctor Adrián Rabier, y desde hace poquito lo acompaño en la subdirección de esta maestría, así que me alegra mucho ver tantas caras conocidas y amigas en esta tarde. Nos acompaña también Alfredo Blauson, que también desde hace poco es el nuevo rector de SEADE, y obviamente el doctor Alberto Venegas Lynch, que fue en su momento también rector de SEADE y fue profesor mío cuando yo era mucho más joven, y de Adrián también, si yo mal no recuerdo. Y Constanza siempre recuerda las clases del doctor Venegas Lynch, que hoy me honra acompañándome en esta charla, que fundamentalmente la pensé y la pensamos para los que están estudiando el diploma de Economía Austríaca, pero también para los que hacemos Economía y Ciencias Políticas, porque el doctor Venegas Lynch tiene esa ventaja de acercar a la ciencia política con la economía de una forma muy amable, muy amena, y también que nos permite a los que no venimos de economía justamente entender la economía. El doctor Venegas Lynch es doctor en economía, pero también es doctor en ciencias de la dirección, es miembro de 3 academias nacionales de la Argentina, fue 2 veces miembro del consejo directivo de la Mont Pelerin Society, y es autor de 29 libros. Reconozco haberlos leído no a todos. Leí algunos, no leí todos, me parece que hay algunos ahí que me quedaron en el camino y que ya me tendré que poner al día entonces. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Venegas Lynch, gracias por su tiempo y por esta charla que justamente se llama 4 reformas institucionales para salir de la cleptocracia. Lo escuchamos entonces. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me siento muy cómodo en este ambiente tan familiar y con tantos amigos y exalumnos. Como se ha anunciado, esta breve presentación la he titulado 4 reformas institucionales para salir de la cleptocracia. Y me parece que es pertinente comenzar con lo que los Giovanni Sartori de nuestra época definirían como democracia. Y para ponerlo en una cápsula resumida, diría que se trata de 2 planos o de 2 aspectos distintos, uno medular y uno secundario. El medular, el aspecto central de la democracia, es el respeto a los derechos de las personas. Y la parte mecánica, secundaria, accesoria, formal, es el recuento de votos. Pero nos encontramos en la situación, no solo en la Argentina, sino en buena parte del mundo libre, con que se ha tergiversado, se ha alterado y se ha cambiado la prioridad, y la parte secundaria, accesoria y formal se convirtió en la principal, y henos aquí que la principal no solo no es secundaria, sino que desapareció en alguna medida. Queda solamente el recuento de votos. Ahora, nosotros en la Argentina teníamos un constitucionalista muy destacado, Juan González Calderón, que en su libro Curso de Derecho Constitucional, él dice que los demócratas de los números ni siquiera de números entienden, puesto que parten de 2 ecuaciones falsas, que es 50% más 1% igual a 100%, 50% menos 1% igual a 0%. Y es este el contexto que quiero poner con respecto al significado de la cleptocracia. Esto es el gobierno de ladrones, de sueños de vida, de propiedades y de libertades, debido a haber consecuencia de tergiversado el concepto de la democracia, a pesar de que paradójicamente muchos de estos que han adulterado y degradado el concepto de la democracia la usan permanentemente. La idea de la democracia sin entender cuál es su significado, porque si fuera cierto que se trata solo de recuento de votos,
podríamos llegar a la barrabasada o la sandez de sostener que Hitler era un demócrata porque ganó con la primera minoría, o Salvador Allende en Chile, o ese personaje que habla con los pajaritos en Venezuela, etc. Entonces, el primer punto es haber, como digo, degradado el concepto de la democracia. Ahora, también es de interés, explorando otra diagonal, que en algunas constituciones, por ejemplo la estadounidense y la argentina original, no se mencionaba la palabra democracia. Se mencionaba la palabra república porque se consideraba que la expresión república era más abarcativa, sin desconocer este concepto que acabo de señalar de los Giovanni Sartori de nuestra época, de la democracia, era más abarcativo. La república tiene los siguientes elementos. Primero, la responsabilidad de los gobernantes ante los gobernados. Segundo, la transparencia en las acciones, actuaciones de los gobernantes ante los gobernados. Luego, la alternancia en el poder, la rotación de los cargos. Y dos últimos elementos de la República que son muy esenciales. Uno es la división de poderes, entendiendo que el poder judicial es un contrapoder que, debido al diseño original de esa revolución tan exitosa de la libertad estadounidense, se elegía indirectamente a través de la propuesta del Poder Ejecutivo y de la aprobación del Legislativo, los miembros del Poder Judicial, sin estar sometidos a la agitación de las elecciones y al voto en forma directa. Y por último, y me quiero detener un minuto en esto, la igualdad ante la ley. Es un concepto importantísimo, tal vez central en la República y también en la democracia. Y no es que todos seamos iguales ante la ley para ir a un campo de concentración. La igualdad ante la ley está inexorablemente atada al concepto de justicia. Y justicia, según la definición clásica de Ulpiano, es dar a cada uno lo suyo. Y lo suyo remite al concepto de los derechos de propiedad. Entonces, cuando se está hablando de igualdad ante la ley, no se está hablando de igualdad mediante la ley. Esto es lo que nos ocurre en muchos lugares donde la guillotina horizontal hace estragos a través del igualitarismo. Es igualdad ante la ley. Y en este sentido, me quiero detener también en lo que está ocurriendo o lo que ha venido ocurriendo y sigue ocurriendo, lamentablemente, salvo honrosas excepciones, en muchas facultades de Derecho y en muchas facultades de Economía. ¿Qué ocurre en muchas facultades de Derecho? Los egresados no son abogados. Abogado quiere decir defensor del derecho. Son memorizadores de legislaciones que pueden repetir el número de la ley, el inciso y el párrafo, pero no tienen la menor idea cuáles son los mojones o puntos de referencia extramuros de la ley positiva. Esto es, el positivismo legal ha hecho estragos en las facultades de Derecho. Entonces, por eso podemos decir que en nuestro medio y en otros lugares del llamado mundo libre, como digo, vivimos la era de los pseudo derechos. Un derecho tiene como contrapartida una obligación. Si yo les cuento a ustedes que yo gano 1.000 en el mercado, todos tienen la obligación universal de respetarme ese ingreso. Pero si yo, ganando 1.000 en el mercado, digo que tengo que tener 2.000 y el gobierno me otorga semejante, entre comillas, derecho, esto quiere decir que necesariamente le he dado un manotazo al bolsillo del vecino, lo cual implica lesionar su derecho. Por eso es un pseudo derecho. Por eso, en este contexto, nos hemos apartado en una forma, yo diría, escandalosa del origen de la Carta Magna de 1215 en adelante,
donde las constituciones son para defender a los habitantes de los gobiernos, poner límites al poder. Sin embargo, hoy día, y quiero poner un ejemplo un tanto pornográfico y lamentablemente grosero, diría yo, de lo que ocurría con la Asamblea Constituyente en la época de Rafael Correa. En la Asamblea Constituyente se propuso seriamente, afortunadamente no prosperó, incluir en la Constitución el derecho al orgasmo de la mujer. Esto muestra que no se tiene la menor idea, incluso algunos constituyentes dijeron por qué no incluir el hombre. Además, en la Constitución de Brasil, no la actual ni la anterior, sino la inmediatamente anterior, se estableció en la Constitución cuál debía ser la tasa de interés en términos reales. Esto es mostrar que no hay la menor idea de qué significa una Constitución como límites al abuso del poder. Por otra parte, en las facultades de economía, salvo honrosas excepciones, y ESEAD es una, se sigue enseñando los modelitos, si me permiten la expresión para ponerme peyorativo, de competencia perfecta, lo cual quiere decir, como uno de los supuestos, que hay conocimiento perfecto de todos los factores relevantes, lo cual, como ha explicado entre muchos otros Kirchner y Hayek, contradice la noción misma de la competencia. Si hay conocimiento perfecto de los factores relevantes, puesto que no habría la preocupación y la ocupación del empresario de detectar que los costos están subvaluados en términos de los precios finales para sacar partida del arbitraje, puesto que hay el conocimiento perfecto. No habría competencia, no habría empresarios. Ahora, afortunadamente, un ahijado de tesis doctoral mía, Juan Sola, que dirige la maestría de Law and Economics en la UBA, ha sido pionero en iniciar esta vinculación entre estas dos ramas, la economía y el derecho, porque tradicionalmente el economista decía: a mí no me preocupan los marcos institucionales ni me deben preocupar porque eso es un tema de abogados, y los abogados decían: a mí no me preocupa ni me ocupa el tema de los procesos de mercado porque es para economistas. Recién ahora percibimos la unión, y vuelvo a esta maestría que dirige Adrián Rabier y que es la subdirectora Constanza Massina ahora, Economía y Ciencias Políticas, donde precisamente una de las asignaturas y en varias de las asignaturas se muestra esta unión. Yo les cuento una anécdota. Yo fui el primer no abogado que ganó un concurso en la UBA como profesor titular. Y cuando terminó el concurso, un profesor, que no vale la pena nombrarlo, me dijo: quiero decirle, doctor, que yo objeté su concurso. Y le dije: bueno, muchas gracias por la confianza. ¿Por qué? Porque usted no es abogado. Entonces yo le dije: pero hagamos el siguiente ejercicio. Supongamos que en la Facultad de Química haya que enseñar derecho constitucional. ¿Usted cree que lo tiene que hacer un abogado o un químico? Un químico, me contestó. Esto de los nichos, al contrario de lo que es el conocimiento, de tener una visión abierta, estábamos hasta muy poco tiempo cerrados en esto. Ahora, dado todo esto que acabo de señalar, ¿cuáles serían las 4 propuestas de reforma constitucional que las publiqué el sábado en el diario La Nación, dicho sea de paso, en un artículo que se titula La República, el orden y el orden constitucional en jaque, donde señalo estas 4. ¿Cuáles son? Bueno, yo diría que en general están inspiradas en Hayek, aunque Hayek se concentra en un solo aspecto. En su libro Law, Legislation and Liberty, Derecho, Legislación y Libertad, subrayo, derecho, legislación, para ver la diferencia entre uno y otro, y libertad, en la edición del año 73 original, en el primer tomo, en las 12 primeras páginas, Hayek dice que los liberales o el liberalismo ha hecho contribuciones notables en la historia de la humanidad para apartarnos de la monarquía absoluta, etc. Pero tenemos que reconocer
que para ponerle bridas al Leviatán hemos sido hasta el momento un completo fracaso. Entonces, sugiero a los que nos están escuchando que en lugar de estar con los brazos cruzados contando anécdotas de alcoba y otras sobre las futuras elecciones, usemos las neuronas para ver cómo se puede limitar el poder político. Y sugiero lo siguiente, que yo admito que ustedes y otros pueden decir, no estoy de acuerdo con estas propuestas. Está bien, no están de acuerdo. Entonces, ¿qué proponen? Pero no quedarnos, como digo, con los brazos cruzados. Las propuestas, estas 4, serían las siguientes. Primero, respecto al federalismo, darnos cuenta en la teoría constitucional argentina que son las provincias las que constituyen la nación y no la nación a las provincias. Por ende, en el tema de la coparticipación federal, sugiero que sean las provincias las que coparticipen al gobierno central y no al revés. No abandonar el sistema del látigo y la billetera, abandonar el unitarismo que estamos y no decir seamos más benevolentes, más equitativos, dándole a las provincias. No, que el gobierno central sea un empleado de las provincias en esto y que le coparticipen al gobierno central para 3 cosas: para la justicia federal, para relaciones exteriores y defensa. Todo lo demás en competencia, como era originalmente en la concepción estadounidense que Alberdi tomó en las distintas provincias, que independientemente de cuál sea la característica del gobernador, que puede tener inclinaciones feudales, es muy importante trabajar con los incentivos. En este sentido nos ha enseñado Ronald Coase, Douglas North, Harold Dempsey, especialmente la importancia de los incentivos. ¿Cuáles son los incentivos en este caso? Primero, que la gente no se mude a otra jurisdicción. Acá en el caso argentino da lo mismo en cualquier jurisdicción que estamos, porque el fisco a uno lo persigue, lo aplasta y lo destroza. Sin embargo, teniendo competencia y características distintas, una jurisdicción no es igual que la otra y estar en competencia es central, primero. Y segundo, el incentivo para atraer inversiones, lo cual lo obliga a tener un nivel de gasto público razonable y tener presión tributaria razonable, para que no quede vacía la provincia de inversiones y vacía de gente, teniendo en todo caso una ley nacional que limite la deuda. Esta es primera sugerencia. Segunda sugerencia, y voy sí a Hayek. Hayek sugiere reformas para el poder legislativo, a las que se le han agregado a esas reformas, respecto de las funciones de las cámaras, en fin, se ha agregado la idea, que yo personalmente suscribo, que no haya reelección, nunca, para nadie en el poder legislativo. Primero. Segundo, que todos sean tiempo parcial. ¿Para qué tiempo parcial? Para que los legisladores sepan de qué se trata el sector privado, primero, y segundo, para que no hagan un negocio con la política. Ahora, vuelvo a decir, alguien perfectamente, algunos, todos eventualmente pueden decir, bueno, no me parece esto por tal y tal motivo, sugiero tal otra reforma. Esto para el poder legislativo. Para el poder judicial, el jurista Bruno Leoni ha sugerido que el Poder Judicial abra por completo las puertas para árbitros privados, sin ninguna reglamentación de ninguna naturaleza, incluso sin la obligación o sin la condición o sin la característica de que sean abogados, y a veces eventualmente puede ser mejor. En todo caso, lo que está diciendo Bruno Leoni es repetir lo que ha ocurrido en algunos segmentos de la Roma clásica y del common law inglés, donde el derecho es un proceso de descubrimiento, de prueba y error en un contexto evolutivo y no de ingeniería social y de diseño. Entonces, si yo con alguno de ustedes tengo algún conflicto y la elijo a Constanza en la primera instancia, a Adrián Rabier en la segunda, a otra persona
en la instancia definitiva, los que se dediquen al arbitraje van a tener la preocupación de que sus fallos sean justos a los efectos de tener éxito en ese arbitraje. El cuarto y último, la última sugerencia, es tal vez la más chocante, si se quiere, de todas, de las cuatro, y tiene dos vertientes. Una vertiente, volver a considerar lo que originalmente se consideró en la Asamblea Constituyente estadounidense, pero no prosperó, y es tener un poder ejecutivo colegiado de 3 personas para minimizar el caudillaje y el presidencialismo, donde votan por mayoría las distintas resoluciones, excepto en caso de guerra, donde el jefe, el comandante en jefe, se turnan los 3 para adoptar decisiones. Hay algunas experiencias, algunas fallidas, triunvirato argentino, es interesante el caso uruguayo, donde en el artículo 149 de la Constitución del 52 se decidió tener un cuerpo colegiado de 5 personas, y es interesante los debates y las reflexiones de esto. No es interesante, adelanto, cuál fue el resultado, pero no es para culpar al cuerpo colegiado, sino a las ideas prevalentes en el poder legislativo en ese momento y las avalanchas, digamos, estatistas. Es lo mismo que hoy, si dijéramos los fallos de tal poder judicial en tal país son una catástrofe, esto no quiere decir que haya que borrar el poder judicial. Por eso digo, es interesante analizar el tema del cuerpo colegiado. Y viene otra cosa, mucho más fuerte, mucho más contundente, diría yo, y es un pasaje que se les ha pasado a la mayor parte de los estudiosos del espíritu de las leyes de Montesquieu, donde dice, y abro comillas, está en la índole de la democracia elegir al gobernante por sorteo, cierro comillas. La gente dice, ¿cómo por sorteo? Esto quiere decir que puede ser gobernante quien me trajo en taxi esta mañana, o quien me sirvió el café en el bar de la esquina, o el médico, o el filósofo, o el economista. Sí, cualquiera. Y otra vez vuelvo a los incentivos. Y es que la gente, en lugar de estar concentrada en anécdotas personales, en sonrisas absolutamente antihigiénicas en campañas electorales, en cuentos de quién es la amante de fulano, etcétera, va a estar solo concentrada en defenderse de quién puede ser el gobernante, ergo poner énfasis en las instituciones, en instituciones fuertes. Si yo les pregunto a ustedes, todos los que están acá, ¿quién es el presidente o el primer ministro de Suiza? Apuesto a que nadie me puede contestar, porque es irrelevante, porque lo que importa en Suiza son las instituciones. No otra vez estas sonrisas pornográficas en las campañas electorales de los dictadores latinoamericanos y de otros lados. Entonces, Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, cuando refuta la idea del filósofo rey de Platón, que hoy diríamos, y mucha gente dice, necesitamos un estadista, Popper está diciendo qué estadista ni qué 8 cuartos, qué filósofo rey ni qué diablos, lo que necesitamos son instituciones fuertes, y cito a Popper textualmente, para que el gobierno haga el menor daño posible. Entonces, esas son las 4 reformas que sugiero para abrir el debate, para analizar otros caminos, explorar otras avenidas, pero como digo, es esencial
la limitación del poder. Como dije al principio, el gobierno teóricamente es para proteger a los habitantes y la Constitución es para protegerlos del gobierno. Entonces, hoy estamos observando que más que constituciones son cartas blancas al poder político. Hay en nuestro medio constitucionalistas que han tratado temas similares, además de González Calderón que cité. Es muy interesante los trabajos, los libros publicados de Amancio Alcorta, de Augusto Montes de Oca, más modernos Marco Aurelio Risolía, Segundo Linares Quintana. Y también en este contexto, ya que estoy mencionando a estos autores, subrayar la importancia del cuarto poder, esto es la libertad de prensa. No solo para que la gente esté enterada de qué está ocurriendo, no solo para criticar y limitar al poder, sino, como también nos ha enseñado Popper, dado que el conocimiento está compuesto de corroboraciones provisorias abiertos a refutaciones, es importante ese debate para el aprendizaje. Por eso Jefferson decía en las opciones de tener un gobierno sin libertad de prensa o ausencia de gobierno con libertad de prensa, prefiero esto último. Esto es la importancia crucial de la libertad de prensa para el conocimiento. Yo abajo de mi computadora acá tengo una leyenda inmensa que dice nullius in verba, que es el moto de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales. El conocimiento, como se sabe, no es un puerto, es un tránsito, es una navegación. No llegamos nunca a un punto final. Tenemos que tener los canales abiertos para el debate y para el intercambio de ideas. Por eso subrayo la importancia de estas limitaciones al poder político que ha demostrado el mundo libre que no han sido suficientes para poner en brete al Leviatán. He dicho, muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Como siempre, es un enorme honor y gusto escucharte y siempre sigo aprendiendo con vos, escuchándote. Después de más de 20 años sigo aprendiendo. Pero ahora desde este otro lado, y como vos te acordás, Constanza también era una alumna que siempre te hacía preguntas, ¿no? Ahí en la clase. Tengo algunos comentarios y algunas preguntas. Mientras tanto, los invito a los que nos están escuchando, si quieren dejarnos en el chat comentarios, preguntas, y yo las voy viendo. Lo primero que me parece muy interesante toda tu charla, porque justamente hace esa intersección entre economía y ciencias políticas que a nosotros nos interesa tanto. Y particularmente me acordaba seguramente algunos que han transitado por acá las aulas conmigo, como Constanza, como Martín y otros más. Las clases de Constanza, cuando hablo de ese componente republicano de la democracia y también del componente liberal. Así que los que todavía no hicieron la maestría con Constanza, con Adrián, con Alberto, están más que invitados a venir a esas clases, porque estos son temas que seguimos debatiendo y trabajando. Y como decía Alberto, también el tema de los límites al poder y de los límites al Leviatán. Voy a las reformas, Alberto. Tengo 2 preguntas, o 3, o comentarios. La primera tiene que ver con el federalismo y que las provincias coparticipen a la nación, ¿no? Que es el verdadero sentido del federalismo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué hacemos con las provincias inviables? Es decir, hoy sabemos que hay provincias que no pueden vivir, sostenerse, que son incapaces de pagar sus cuentas sin la ayuda de la nación. Entonces, por un lado, estoy de acuerdo con la reforma. ¿Qué hacemos con esas provincias? Si me permitís, Constanza, si me permitís, para ir a la segunda parte, porque esta es muy jugosa, esta reflexión es muy jugosa, que antes de decir la reflexión, quiero subrayar que me acuerdo perfectamente de las preguntas, repreguntas y debates con Constanza en clase,
que me estimulaban y me gratificaban enormemente. Yo tengo un latiguillo que lo sigo después de 54 años de dar clase, lo sigo repitiendo el primer día de clase, y es que si no queda claro, por favor, interrúmpanme. Si no están de acuerdo, discútanme, pero si creen que están de acuerdo y soy claro, hagan de abogado del diablo, porque ese es el buen ejercicio para pulir cosas que a veces, prima facie, aparecen claras y en realidad hay que pulir distintos ángulos cuando empieza el debate y la conversación. Quiero ir a esta reflexión de Constanza, que me parece muy importante, referido a la coparticipación al gobierno central de las llamadas provincias inviables. Yo quiero señalar, tal vez pueda sonar un poco chocante, que no hay tal cosa como provincias inviables, ni ningún territorio inviable. El tema es qué nos ocurre de las cejas para arriba. O sea, qué nos ocurre en nuestra mente y qué instituciones vamos a establecer. Quiero en ese sentido dar este ejemplo. Como ustedes saben, el continente africano es donde se encuentra la mayor cantidad de recursos naturales. Y en la mayor parte de los países de África, la gente se muere de hambre. Sin embargo, Alberto, mira que te silenciaste a vos, no te estamos escuchando. Llegamos hasta que los países africanos la gente se muere de hambre. bueno, Ahora sí, ahí va. Entonces decía que Japón es un cascote, que el 20% es habitable, y sin embargo tienen un nivel de vida, en fin. Lo mismo decíamos recién respecto de Suiza, que es un territorio sumamente reducido, con uno de los niveles de vida más altos del orbe. De manera que yo creo que en el caso argentino, los recursos naturales, y esto de hablar que tenemos tal y cual cosa, nos ha hecho mal. A lo mejor hubiera sido mejor haber parido en un cascote, porque tal vez nos hubiéramos esforzado para tener instituciones creíbles, confiables, y limitar el poder a los efectos de convertirnos todos en multimillonarios, aunque aunque no tuviéramos esos recursos naturales. De manera que cuando hablamos de provincias inviables, que yo creo que como está la Argentina, todo el país se está convirtiendo en inviable. Incluso provincias muy ricas en recursos naturales, como digo, pero muy pobres en marcos institucionales. Entonces, bueno, eso espero haber respondido parte de lo que me mencionabas, Constanza. Sí, Alberto, muchas gracias. Tengo un tema respecto del sorteo, porque me interesa mucho, y creo que los dos hemos escrito bastante sobre la propuesta de Hayek, pero el otro día releía las páginas de Por qué fracasan los países, el de Acemoglu, y Acemoglu cuenta la anécdota de cuando la lotería en Zimbabue, había una lotería donde se sorteaban, no me acuerdo si eran $150 para Navidad, no importa el monto, pero obviamente bajo la dictadura de Mobutu, viene la lotería y cuando sacan el papelito de quién era el ciudadano ganador, resulta que también era Mobutu, ¿no? Es decir, hay alguna forma siempre en que los dictadores terminan saliéndose con la suya, ¿no? Entonces me preocupa ahí, aunque creo que, como digo siempre, hay dos formas de resolver cómo llegar y cómo irse del poder, o mediante elecciones o mediante el sorteo, ¿no? Porque vos decías, la democracia es un proceso electoral también, pero es un proceso electoral para llegar, pero también es un proceso electoral para irse del poder. Pero bueno, volvamos al tema del sorteo, y justamente la manipulación siempre está a la orden del día, y en un contexto, como vos decías, como el argentino, donde tenemos peronismo, qué difícil sería justamente que ese proceso o ese sorteo, más allá de los incentivos que uno ponga para que el taxista pueda terminar siendo el presidente, o bueno, podría ser el chiste, ¿no?
respecto del remisero, pero no lo voy a hacer porque si no Adrián después me va a retar. La manipulación del sorteo. ¿Cómo evitamos la manipulación Bueno, del sorteo? yo creo que es muy injusto cargar las tintas contra el sorteo cuando se establece un sistema que se puede llamar el sorteo del no sorteo. Es lo mismo que alguien dijera, salvando las distancias, yo creo que tiene que haber un poder judicial. Bueno, pero en tal país, Corea del Norte, por ejemplo, es una burla fenomenal, una cachetada a la inteligencia, la justicia. Yo creo que con ese ejemplo no vamos a llegar a la conclusión que hay que eliminar la justicia, porque se haya establecido un sistema tramposo. Entonces, cuando hablo del sorteo, estoy hablando del sorteo y no del no sorteo. Yo acá tengo en mi biblioteca, dicho sea de paso y al margen, un billete de Zimbabue de 100.000 millones de dólares de Zimbabue, firmado por el presidente de la Reserva, doctor no sé cuánto, Mobuto, no sé cuánto. Sí, Mobuto. ¿Se imaginan el doctorado de dónde lo obtuvo? Y de la Reserva Federal, y hablando de dólares a los efectos de convencer a la gente que es una moneda sólida. 100.000 millones de dólares, una cosa increíble. Entonces, bueno, cuando digo del sorteo, desde luego no estoy diciendo establecer un sistema lleno de trampas. Estoy hablando del sorteo en el sentido de Montesquieu, que lo había tomado de la República de Venecia y de Florencia, donde había esto para algunos cargos sorteo. Gracias, Alberto. Mira, ¿sabés qué se me ocurre? Tengo esta propuesta. Nos tenés que donar algunos libros vos, algunos libros Adrián, entonces a los que participan de nuestras charlas, cuando termina la charla, Adrián, hacemos un sorteo de algún libro. Eso estaría bueno, lo tenemos que empezar a hacer, Bueno. porque Alberto tiene un montón de libros, vos tenés un montón de libros, así que tendríamos que ir con el sorteo. Alberto, tenemos más No, perdón, preguntas. no libros de mi biblioteca, libros escritos por mí. Sí, Es decir, libros tuyos. los libros cual. de mi biblioteca no se los presto absolutamente a nadie porque necesito ese ejemplar que está glosado y marcado por mí. Claro. Yo me acuerdo, como una nota a pie de página, un mexicano que visité su biblioteca, que era una biblioteca fenomenal, y le ponderé la biblioteca y me dijo, Alberto, esto está hecho en base a dos principios. Primero, nunca prestar libros. Segundo, nunca devolver libros. No, yo decía libros de tu autoría y libros de Adrián. Sí, al finalizar estas charlas, sí, Adri, no querés darnos libros. Las palabras de Alberto sí, son las palabras de Alberto en este consejo de no prestar y no devolver, las he escuchado de mi padre toda la vida. Así que me hizo recordar. Lo que sí podemos contar seguramente es con Unión Editorial para que nos obsequie un libro cada vez que tenemos una de estas presentaciones, y estoy seguro que vamos a encontrar una respuesta afirmativa. Pero esa si es me una excelente idea de Unión Editorial. Sí. Sí. Alberto, tenemos más preguntas sobre instituciones, caudillismo y mesianismo en Argentina y América Latina, pero hay una pregunta que se sale un poco de este tema que venimos hablando, pero es algo que vos trabajaste mucho, y es el tema de la educación. Cuando vos empezaste a escribir sobre educación no existía el grado, el nivel de adoctrinamiento que tenemos hoy en escuelas públicas, privadas y universidades. Y alguien por ahí justamente nos pregunta por, bueno, ¿qué pasa con la educación? Que hoy se censura al que piensa diferente, esto de la corrección política, donde en todos lados siempre estamos escuchando los mismos, y tenemos los mismos problemas, porque cuando vos empezaste a reflexionar sobre la educación para una sociedad abierta, teníamos quizás un sistema educativo que no solo era mejor en calidad, sino también en competencia. Así que me gustaría, si querés compartirnos una reflexión al respecto del tema educativo particularmente. Bueno, para poner eso en una cápsula muy apretada, en un resumen telegráfico, yo diría lo siguiente. Primero, la mayor parte de la gente coincide en que nuestros problemas en la Argentina y también en otras partes
se deben a temas educativos, pero no todos estamos diciendo lo mismo o significando lo mismo cuando hablamos de educación. La educación, la característica es que tiene que ser comprender que es algo de prueba y error en un contexto evolutivo que requiere puertas y ventanas abiertas para que entre oxígeno en un clima competitivo, donde se enseñe o se estimule al pensamiento independiente, al espíritu contestatario, y para tener un sistema abierto, lo primero que se requiere es entender que los ministerios de Educación y Cultura son, otra vez, una bofetada a la inteligencia. El intentar imponer estructuras curriculares a instituciones estatales o instituciones privadas es contrario a lo que estoy señalando. Ahora viene una cuestión que va a quedar colgada porque necesita un poco más de análisis, pero yo creo que habría que abandonar esa cosmética hipócrita de utilizar la expresión instituciones públicas de educación o educación pública, porque la educación privada es también para el público. Es en realidad educación estatal, pero queda muy mal esa palabra, igual que periodismo estatal, igual que teatro estatal o arte estatal, pero conviene subrayar esto. Ahora, si se necesita para la excelencia académica abrir las mentes en un proceso, completamente abrir las mentes en un proceso competitivo, habría que vender todas las instituciones estatales. ¿A quiénes? Eventualmente a los mismos que hoy la están administrando, al mismo claustro. Y el tema acá, quiero subrayar, que no es que los profesores y las profesoras en instituciones estatales sean malos. Yo mismo estaría escupiendo al cielo en esto, porque yo fui profesor titular en la UBA en Ciencias Económicas, en Ingeniería, en Derecho, en Sociología y en Filosofía y Letras. Fui director del Departamento de Doctorado de la Universidad Nacional de La Plata. De manera que no es eso. ¿Qué es entonces? Es un tema de incentivos. La forma en que se toma café y se encienden las luces no es igual cuando nosotros pagamos las cuentas que cuando obligamos a otros que las paguen. Entonces, en un rapto de intensa generosidad, yo diría, en lugar de vendérsela al claustro que existe, yo diría regálensela. Pero al momento siguiente, la limpieza, los sindicatos, el adoctrinamiento, las características de la competencia, el manejo de los activos fijos, el manejo de los gastos corrientes, todo va a ser distinto. Entonces, acá ni en esto ni en ninguna otra cosa podemos decir que con estas medidas el ser humano alcanza la perfección. La perfección no está al alcance de los mortales, siempre va a haber problemas, pero el tema es minimizar los problemas. Ahora, ¿qué hacemos con la gente en una política de transición? Con la gente que no puede pagar y tiene las condiciones intelectuales para aplicar a las ofertas educativas existentes. Yo diría aplicar lo que sugirió Milton Friedman, esto es vouchers, para que puedan aplicar de todas las instituciones privadas las que más les guste. Entonces, en esta propuesta que no se diga que los pobres van a estar perjudicados, todos tienen vouchers, solo que está financiando la demanda y no la oferta, que hace una gran diferencia, porque con la oferta manejan activos inmovilizados y gastos corrientes y todo lo que hemos dicho antes. Sin embargo, la demanda es solamente la persona que aplique a la institución que considere pertinente. Entonces, Alberto, sí. No, iba a decir, si nos recordás, porque vos has escrito, yo no recuerdo si era un libro, un paper, pero lo leí, creo que se llamaba Educación en una sociedad abierta, lo pueden buscar en Libertas, capaz que podemos orientar por algún... Sí, ese libro, ese ensayo lo publicó. Creo que está en Libertas 2. En Estudios Públicos okay. en Chile.
pero sí, puede estar sí, en Libertas también, sí. Excelente. Nos queda poquito tiempo porque a las 7 hay una charla, creo que es del MBA, pero de todas maneras quería dejarle a Adrián la última pregunta / comentario. Bueno, gracias Constanza. Bueno, excelente, doctor Venegas Lynch. Es una pregunta y un comentario y una idea que alguna vez, de hecho, trabajamos con Constanza Massina. La verdad que ella hizo su parte, me falta la mía. Eventualmente trataremos de publicarlo y creo que está inspirado de alguna manera en el trabajo de Venegas Lynch, de Martín Krause, de Jorge Ávila, de Jorge Streb, que vienen dando vuelta. Parece una reforma fiscal, pero mucho más que eso es una reforma institucional. Y la quería comentar rápidamente para los oyentes y también para escuchar un comentario de Alberto al respecto. Bueno, perdonen esto del video que no sé qué está pasando, pero bueno. La idea consiste primero en tomar los 170 impuestos que existen hoy y quedarnos apenas con los primeros 10 de mayor recaudación. Esto implica automáticamente eliminar 160 impuestos que hoy nos permiten apenas recaudar el 10% del total de la recaudación. Eso resuelve el laberinto fiscal, eso reduce la presión tributaria, resuelve burocracia. Eventualmente, toda esa caída en la presión tributaria, la curva de Laffer nos enseña que eventualmente van a generar más actividad económica y esos mismos 10, 11 impuestos nos van a permitir recuperar esa recaudación perdida por los impuestos eliminados. Entonces, ese es apenas el primer punto de la propuesta. El segundo paso es eliminar la coparticipación federal de impuestos para la Argentina, lo que implica, de alguna manera, que apenas eliminamos la coparticipación, le devolvemos las potestades tributarias a las provincias. Esto es correspondencia fiscal y es un federalismo real. Es decir, que cada provincia recaude sus propios impuestos para que de esa manera las provincias dejen de ser pasivas en la política económica y se hagan cargo de los problemas que tienen. De alguna manera sería tomar, por ejemplo, el IVA, que hoy es del 21%, que la nación recaude un IVA nacional del 10% y las provincias un IVA provincial del 11%. Tomar el impuesto a las ganancias y que sea la nación la que recauda un impuesto a las ganancias y que las provincias recauden un impuesto a las ganancias personales, lo cual implicaría de alguna manera redistribuir los impuestos existentes, estos 10, 11 más importantes. A partir de ahí, competencia horizontal, que cada provincia pueda definir el sistema tributario que quiere tener, lo cual obviamente va a atraer empresas si tenemos una presión tributaria baja y va a alejar a las empresas si tenemos una presión tributaria alta, pero de alguna manera el combo de servicios públicos y presión tributaria van a definir dónde la gente quiere vivir, dónde quiere instalar sus empresas, etc. Ahora, esto parece una reforma económica, parece que es política tributaria. La realidad es que esto es un gran avance contra el presidencialismo, creo que ahí venía un poco el aporte de Constanza, y es realmente una reforma institucional, es volver a las bases de Alberdi, es volver a 1853, es terminar con un sistema de coparticipación federal que ha arruinado a muchas provincias, dejando en el gobernador el simple trabajo de tener que ir a Buenos Aires a levantar la mano ante el presidente de turno para ver qué migajas le reparten y con eso ver qué puede hacer en las provincias. Bueno, sería de alguna manera recuperar esas autonomías provinciales que han tenido mucho éxito en Suiza, en Estados Unidos, y que en definitiva es una reforma, digamos, tan claramente ventajosa para enfrentar nuestra coyuntura que uno se sorprende de que no haya, al menos desde la academia, un grito pidiendo esta reforma. Obviamente la hay desde algunas pocas personas, pero realmente, bueno, me gustaría conocer la opinión de Alberto por su participación en la Academia Nacional, por su participación en la Mont Pelerin, por el mensaje que puede dar desde su lugar. Bueno, algo de eso hemos dicho acá en esta presentación, lo que dice Adrián respecto al tema fiscal y de la coparticipación, pero yo publico todos los sábados en Infobae, el último se refiere a la dolarización y ahí, en ese contexto, digo que hay siempre los que sostienen, en lo que ha mencionado
Adrián recién, en lo que hemos mencionado nosotros, gente que dice no se puede. Los no se puedistas, digo yo en ese artículo, que si fuera por ellos, atados, enredados en pesadas telarañas mentales del statu quo, no hubiéramos salido de las cuevas, porque están petrificados, digamos, en el pasado. Yo agregaría a lo que se dijo, para cerrar ahora, porque sé que se va el tiempo, el tema de la deuda estatal, externa. Y en ese sentido, traigo a colación el recuerdo, no es porque yo estaba ahí, pero en fin, cuando Thomas Jefferson era embajador en París, recibió la flamante Constitución estadounidense, y él dijo y señaló su admiración a la Constitución, pero si tuviera que agregar una enmienda, dijo, sería la prohibición de la deuda estatal externa. Y eso lo ha tomado el premio Nobel James Buchanan, quien sostiene que en realidad la deuda pública estatal compromete el patrimonio de futuras generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral para elegir al gobierno que contrajo la deuda. Entonces, ponerlo en brete, habría otro tema que es muy importante y que hemos escrito mucho, y bueno, en mi artículo del sábado de antes de ayer sobre la dolarización se refiere a la sandez de ese fetiche que se ha dado en llamar Banco Central. Entonces, si no hay procesos, nosotros hablamos los economistas de inflación, en realidad es una palabra elegante para ocultar estafas brutales a la gente más necesitada, si se elimina eso, si se elimina la deuda y si se hacen las reformas fiscales, estaríamos en un canal completamente distinto, abriendo posibilidades a todos, muy especialmente a los más necesitados. Vuelvo a decir muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias, Alberto. Quiero cerrar esta charla con algo que vos dijiste al principio y que me gustó mucho. Si la cleptocracia es el robo institucionalizado, es ese entramado de corrupción, de nepotismo, de clientelismo político, pero lo más importante es que lo que nos roban son nuestros sueños. En última instancia, la cleptocracia, como vos dijiste al principio, es el gobierno de ladrones, y lo que roban justamente son nuestros sueños de vida. Muchísimas gracias, Alberto, por tu tiempo, por compartir este espacio con nosotros. Gracias, Adrián Rabier. Gracias, Alfredo Blauson, y gracias a todos ustedes por estar en esta tarde escuchándonos, y como dije, seguimos aprendiendo junto al doctor Venegas Lynch, y los esperamos. Hay otra actividad que sigue ahora a las 7 de SEADE, creo que es del MBA, si no ahora Adrián les dice, y nos vemos pronto en SEADE presencial o virtual. Un abrazo. Creo, Constanza, que nos vamos a ver esta semana en Punta del Este en un congreso. Vos y yo nos vemos esta semana en Punta del Este en el Liberal Forum que organiza Atlas. Yo estoy llegando el miércoles a la tarde a Punta del Este, así que la actividad empieza el jueves, pero ya el miércoles estoy por ahí. Perfecto, yo hablo el viernes. Yo hablo el viernes. El viernes en el panel con el ex ministro de Finanzas de la calle Padre y con el ex ministro de Piñera, y modera Hernán Bonilla. Estamos en ese panel, así que nos vemos, Constanza. Nos vemos ahí entonces. Gracias a todos. Un abrazo, Adrián. Buenas tardes. Un abrazo. Gracias. Gracias. Hasta luego.